buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia, en el marco de las aulas abiertas de la Facultad de Medicina. El día de hoy, para mí es un gran placer y un honor presentar al doctor Manuel Gibaja. Como les hemos anunciado durante estos días, el doctor Manuel Gibaja es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Ecuador. Es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Francisco de Quito. Es director del Grupo de Investigación de la Lesión Pulmonar de Altura de la Federación Iberoamericana de Cuidado Intensivo. Además, es un prolífico investigador, un experto en este tema, y es un tema que nosotros específicamente en nuestro programa no hemos, que yo recuerde, tocado. Entonces, esta conferencia del doctor Manuel nos va a servir mucho, digamos, para hacer una especie de inicio en este tipo de temas, porque pues, nosotros también en nuestro departamento y en todo nuestro país tenemos municipios que quedan a gran altura. Les recuerdo que al final de la presentación del doctor Manuel, ustedes pueden participar utilizando la herramienta de levantar la mano para hacerle las preguntas al doctor Manuel o a mandarlas a través del chat. Yo se las transmito al doctor Manuel Gibaja. Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante con tu conferencia, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Horacio por la oportunidad. Gracias a la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia por permitirme conversar con ustedes. El título de la charla dice Efectos de la altitud geográfica en los pacientes en ventilación mecánica. En realidad es un título muy ambicioso porque la verdad es que, como van a ver a lo largo de la presentación, lo que sabemos, lo que conocemos o lo que es investigado al respecto de este título, en realidad es muy poco en realidad en todo el mundo. Y esa es una deuda que creo tenemos pendiente para quienes hacemos cuidado intensivo y vivimos en países o en ciudades de altitud geográfica. Aquí tengo unas fotos de algunas ciudades de nuestro continente que son de altitud geográfica. Está la ciudad de Quito, tenemos dos fotos de Bogotá, tenemos una foto de La Paz, y quisiera que se fijen en la foto del medio, porque esta ciudad es muy famosa. Se trata de una foto de la ciudad, el Cerro de Pasco, que está situada en el Perú, y es la ciudad más alta del mundo. No el asentamiento más alto del mundo, porque evidentemente en el Asia, en el Tíbet, existen asentamientos pequeños que están a mucha más altitud geográfica. Pero el Cerro de Pasco es una ciudad de más o menos 70,000 personas que está a alrededor de 4,500 metros de altura. Es decir, es la ciudad más alta del mundo y de hecho es muy famosa porque varias de las investigaciones sobre el tema de altitud geográfica se han hecho, se las ha efectuado en esta ciudad por parte de investigadores de todo el mundo. Entonces el Cerro de Pasco es famosa en este sentido. Antes del Cerro de Pasco, a 1 hora y media, está el Puno, que es otra ciudad del Perú, que está al borde del lago Titicaca. De hecho, el lago Titicaca, la mayor parte está en el lado peruano, y la ciudad del Puno bordea este lago, y es también una ciudad que supera los 4,000 metros de altura. He tenido la oportunidad de estar en las dos ciudades y las conozco. La verdad que son muy bonitas, aparte de estar a gran altitud geográfica. He puesto esta como introducción para tratar de ubicarnos en el problema. Y cuando nos ubicamos en el problema, la mayor parte, claro, se va a deber al paciente que no necesariamente está en cuidado intensivo, pero muchas de las cosas tienen que ver con estos pacientes. Empezaré diciendo que se estima que aproximadamente 140 millones de personas viven sobre los 2,500 metros de altura. Es una población considerable. Y que en términos generales todos conocemos que la presión barométrica cae mientras más alto está la ciudad sobre el nivel del mar, o mientras más incrementa la altura.
la presión barométrica cae. Y que si bien es cierto, la fracción inspirada de oxígeno permanece constante, la presión parcial de oxígeno va proporcionalmente disminuyendo, y esto es pues lo que conocemos como la hipoxia hipobaríca a la que fisiológicamente nosotros vivimos. Este es el marco general de la problemática de la altitud geográfica. De esta cantidad de gente que les he contado que viven sobre 2.500 metros de altura, y recuerden, esta es una cifra muy importante en cuanto a altitud geográfica, 2.500 metros, la mayoría viven en Asia, 80 millones, pero sin embargo en América del Sur viven 35 millones de personas. 35 millones de personas que tienen una fisiología que tiene alguna diferencia, a veces muy importante, a nivel pulmonar y cerebral, que tendrían un impacto de lo que suponemos cuando el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Una población altamente considerable, como ustedes se darán cuenta. Entonces, como decía, en términos generales, aquí podemos ver la presión barométrica y la altitud geográfica. Fisiológicamente, más o menos hasta los 3.000 metros, vemos que, si bien es cierto, la saturación de oxígeno se mantiene, a pesar de la PaO2 va bajando, pero luego de los 3.000 metros, ya cualquier baja de la presión arterial es muy sensible en la baja de la saturación de oxígeno. Esto en términos fisiológicos. Por eso es que en base a esto se ha hecho una clasificación de la altitud geográfica y el impacto que podría tener en tanto el que no vive en la altitud geográfica y visita estas ciudades, o incluso en aquellos que somos nativos, que nacimos, como en mi caso, en la ciudad de Quito, o aquellos pacientes que viven por largo tiempo acá. Entonces, este dato es muy importante para la gente que estudia este tema. Y a eso se debe que en el mundo se ha aceptado por las consecuencias que la altitud geográfica pueda tener en una clasificación. Entonces, ciudades de baja altitud serían aquellas que están a sobre 1.000 metros, pero están a menos de 1.500 metros de altura. Estas ciudades fisiológicamente no presentan ninguna alteración, incluso en los visitantes, y quienes han nacido en estas ciudades, digamos que fisiológicamente y a nivel pulmonar no tienen ninguna diferencia con aquellas que viven a nivel del mar. Se llama una altitud geográfica intermedia a aquellas ciudades de entre 1.500 y que están a menos de 2.500 metros de altura. Aquí ya se podría ver alguna sintomatología, por ejemplo, dolor de cabeza, el dolor de cabeza de la altura en las gentes que no están habituadas a vivir aquí, por mencionar una sintomatología típica y que siempre se menciona en la población. Pero ya se habla de alta altitud, aquellas ciudades que están situadas entre los 2.500 metros y a menos de 5.800 metros, que es el caso de muchas ciudades de Colombia, de muchas ciudades de Quito y de muchas ciudades de los Andes. Bogotá y la ciudad de Quito cumplirían este criterio. Sobre los 2.500 metros de altura, como hemos visto en la gráfica anterior, sobre los 2.000 metros ya se producen cambios. Y lo que es más importante, aquellas gentes que nacieron en estas altitudes geográficas sobre los 2.500 metros, y más aún aquellas que nacieron en ciudades como del Perú o de Bolivia, que están situadas a más de 3.000 o cerca de 4.000, incluso se ha determinado que su membrana alveolo-capilar tiene ciertas características que son diferentes a aquellos habitantes del nivel del mar. Y entonces ya los cambios que se producen acá, como hemos visto en saturación y oxigenación, son más sensibles, y por eso es que en el mundo del fútbol, por ejemplo, a ciudades sobre 2.500 metros es que se les tiene el temor ocasionado por la altura, no se diga en ciudades más altas, y digamos esto tiene un fundamento fisiológico porque efectivamente a esta altura ya se producen problemas. Por ejemplo, las ciudades
que están de 4.000 metros para arriba y que son varias en Sudamérica y en los Andes, ya es posible la presencia de edema cerebral de altura. En Bogotá o en Quito, edema cerebral de altura sería muy extraño que se produzca, sí cefalea, pero en 4.000 metros y para arriba ya es probable edema cerebral de altura, sobre todo a la gente que asciende o que no vive allí. Y evidentemente la muy alta altitud geográfica de más de 5.800 metros, esto ya se ve en montañistas con las consecuencias que esto puede dar lugar. Nosotros pues no estaremos habitués de esto, pero hay que tomarlo en cuenta que los problemas que puede presentar en la gente que practica este tipo de deporte. Aquí hay algunos ejemplos por ejemplo, Bogotá, que está a 2.640 metros de altura, tiene una presión barométrica de 560 y la presión de aire del ambiente es de 117 y pues claro, esto va bajando. Uno de los problemas que también tenemos es que se ha investigado poco, por ejemplo, cuál es la gasometría normal de las diferentes ciudades de altura en Sudamérica. Bogotá es, por ejemplo, una ciudad que sí tiene investigaciones en salud pública de cuál sería una gasometría normal. La Paz, cosa parecida. Quito, donde yo vivo, por ejemplo, no. De ahí que cuando a mí me preguntan cuál es la gasometría normal de la ciudad de Quito, pues suelo referir que al haber tan poca diferencia con Bogotá, podría ser la de Bogotá. Pero claro, como les digo, hay ciudades peruanas que son mucho más altas. Aquí hay una ciudad muy famosa en los investigadores fisiológicos de altura, La Oroya en Perú, que está a 3.700 metros y donde el oxígeno del aire ha bajado a 101. Pero en esta diapositiva, si pueden ver claramente ustedes que desde los 3.000 metros se ve que drásticamente va cayendo el aire del ambiente. Y claro, en los andinistas que van sobre los 6.000 metros, donde están algunas montañas del Ecuador, y no se hable a nivel del Tíbet como el Everest, donde en realidad pueden mirar ustedes que la PiO2 del ambiente realmente es grandemente baja. Este es un conocimiento fisiológico que desde siempre lo hemos sabido con las lógicas consecuencias que esto puede pasar. Como he dicho, los problemas fundamentales que se pueden presentar es sobre los 4.000 metros y no se diga más allá. Un poco de lo que se sabe a la fecha sobre qué es lo que pasa con aquellas personas como yo, no tanto como ustedes en Antioquia, pero sí como la gente que está en Bogotá, de lo que pasa por la hipoxia hipovárica, la hipoxia crónica a la que somos sometidos. Este probablemente es uno de los trabajos más importantes publicados en temas fisiológicos en New England Journal of Medicine por el doctor John West, el famoso doctor John West, el del libro muy conocido de gases arteriales y fisiología pulmonar, que es una persona que toda su vida se ha dedicado a los temas de la medicina de altura. Y este es un tema muy importante porque se ha descubierto que existen unos factores inducibles por la hipoxia. Y son básicamente dos, la voy a explicar de manera simple. Uno de ellos es este factor inducible por la hipoxia alfa, que se comporta de diferente manera cuando hay cantidad de oxígeno alta y cantidad de oxígeno baja. Vale decir, en ciudades o ambientes donde la cantidad de oxígeno en el ambiente es alta, el nivel del mar, por ejemplo, que no es lo mismo en ciudades donde el oxígeno es más bajo, y esto sucede mientras más alto es. En ciudades de nivel del mar o de menos de 1.500 metros, este factor inducible de hipoxia fácilmente es hidrolizado y fácilmente es degradado, es decir, no tiene mayor importancia. Pero en niveles de oxígeno bajo, ahí ya no es hidroxilado ni acetilado por las diferentes enzimas que acá están señaladas, sino que este transloca a nivel del núcleo,
¿sí? Y a nivel del núcleo se hace que se active el otro factor inducible de hipoxia, que es el beta. Y esto a su vez hace a través de coactivadores que se una a elementos responsables de la hipoxia y genéticamente vaya alterando las condiciones y la respuesta fisiológica de los pacientes que vivimos por largo tiempo a nivel de la altura. Y este es un tema genético que hace que el organismo responda de diferente manera, y parece ser que esta es una de las razones principales por las cuales la gente que vive a la altura tenga un comportamiento diferente a la del nivel del mar. Un ejemplo, creo, válido es de los famosos Sherpas, aquellas personas que no son las que adquieren fama. Las que adquieren fama son los escaladores, pero recuerden que esta gente ayuda al escalador, además transportando una serie de insumos de gran peso para llegar hacia las cumbres. Mucho tiene que ver esto con la genética. En esta misma revisión del Dr. West, entonces hace relación a lo mismo. Tenemos la hipoxia crónica, tenemos estos factores inducibles por la hipoxia, tanto alfa y beta, que en el entorno crónico produce cambios metabólicos como no anaeróbico, sino glicolítico, y nuestro metabolismo es hipóxico, ¿no es cierto? Produce cambios mitocondriales genéticos, produce angiogénesis. Esto es un tema muy importante, angiogénesis sobre todo a nivel pulmonar, digamos de manera simplista, la vasculatura pulmonar es mayor. La circulación pulmonar de la gente que vivimos en la altitud geográfica no es lo mismo. La vasoconstricción hipóxica no se comporta de la misma manera que en la gente que está a nivel del mar. ¿No es cierto? La eritroproyectina es activada, y a eso se debe la eritropoiesis de la gente de mientras más alto viva, porque como ustedes recordarán, dentro de la fórmula del suministro de oxígeno, el nivel de hemoglobina juega un rol muy importante, y por eso este tema. Y inclusive a nivel del epitelio pulmonar, a nivel de la vasculatura, hay muchos cambios. Entonces, estos son los cambios que se van dando por efecto de estos factores inducibles de la hipoxia, y que serán más manifiestos mientras mayor altitud geográfica exista. Y esto básicamente, insisto, es a partir de los 2.500 metros de altura. Entonces, existe esto que se ha llamado la adaptación a la altura, que se podría dividir entre aquellas gentes que hemos nacido en la altura y aquellos que por muchos años han vivido en la altura habiendo antes nacido a nivel del mar. Que no sucede en la gente que visita de pronto en las ciudades de altura y que se la va adquiriendo a través de los tiempos. Esta es supuestamente la razón fisiológica por lo cual recomiendan a los equipos de fútbol que vienen, por ejemplo, a la ciudad de Quito o a La Paz, que, por decir, en el caso de Quito, las selecciones vienen y hacen estancia en Guayaquil y vienen solo al partido de fútbol y luego retornan. La idea es no sufrir los cambios que la altura les podría provocar. En todo caso, la adaptación a la altura ha ocurrido a lo largo de varias generaciones por una genética en la hipoxia hipobaríca que yo pues he comentado. Ahora, ¿cuál podría ser de manera teórica el efecto de todo esto en la medicina crítica? Pues podría ser útil si decimos que nosotros somos de alguna manera resistentes a la hipoxia. Esto se ve en los pacientes de POC que viven, no importa en dónde vivan, pero el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica vive en un ambiente hipóxico. Y lo mismo sucedería acá sin ser un enfermo pulmonar obstructivo crónico, y en teoría nosotros tendríamos mayor resistencia al problema durante una isquemia miocárdica, y en terapia intensiva, que es una patología, la patología hipóxica más severa que los intensivistas enfrentamos, como ustedes saben, y en teoría nosotros deberíamos tener un comportamiento diferente cuando sufrimos de síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta es la hipótesis.
Estos cambios fisiológicos se han investigado, como he dicho, básicamente en los países andinos y especialmente en el Perú y en Bolivia, más que en Ecuador y Colombia, y luego en el Tíbet y también en Etiopía. Entonces, nosotros somos poblaciones adaptadas genéticamente y en la población andina, investigadores en el Perú han encontrado de manera particular genes nuevos que estarían implicados en la adaptación a las grandes alturas. Y esto permite sospechar que tenemos una adaptación molecular con una mayor flexibilidad genética frente a un ambiente de hipoxia, por ejemplo, el SBRA. Entonces, desde el punto de vista teórico, gente como nosotros o gente que esté en La Paz o varias ciudades andinas muy altas, deberíamos comportarnos de una manera de mayor resistencia o flexibilidad frente a un ambiente hipóxico, porque vivimos en un ambiente hipóxico con estas características. En definitiva, los cambios fisiológicos que a lo largo del tiempo y que son fundamentales en la gente de altura es que hay un incremento de la ventilación pulmonar, un aumento de la eritrocitosis por estos factores inducibles que he señalado, tenemos un aumento de la capacidad de difusión pulmonar por este mecanismo de angiogénesis, ¿no es cierto? Y esto haría que la perfusión a los tejidos e incluso a nivel cerebral sea mayor. Es un tema desconocido, por ejemplo, en los pacientes neurocríticos de grandes alturas, sobre 2.500 y sobre 3.500 metros, ¿cuál es su flujo sanguíneo cerebral? Es un tema a investigar que está abierto y que sería nuestra responsabilidad en países andinos porque probablemente los datos de fisiología pulmonar y de flujo sanguíneo cerebral que empleamos al hacer un ecodoppler transcraneal, pues la normalidad que aplicamos para comparar es normalidad de hecho a nivel del mar. Entonces, este es un tema pendiente. Unos dos datos históricos siempre es interesante saber. El edema cerebral, tanto pulmonar como de altura, fue por primera vez descrito en el año 1913 por un oficial médico inglés en el norte de Chile, cuando se hacía la explotación del cobre y todo este tema, y este médico militar lo describió por primera vez en ese tiempo. Un tema que ayudó dentro de la investigación es este, aunque más para el tema deportivo. Esta es una foto del montanista neozelandés Edmund Hillary y del Sherpa que le acompañó, Tenzing Norgay, que fueron los primeros que coronaron el Monte Everest en mayo de 1953. Esto de alguna manera ayudó a la investigación. Ojo que ellos coronaron el Everest por primera vez, pero con aporte de oxígeno. Luego de algunos años ya hay gente y hay un escalador ecuatoriano muy famoso que varias veces ha subido el Everest sin oxígeno, pero ellos han pasado a la historia porque fueron los primeros. Y Sir Edmund Hillary, porque luego le hicieron Sir al neozelandés, él nunca reconoció de que él era el único y él siempre se preocupó de que el Sherpa que lo acompañó también pase a la historia. El resto no ha sido así. Pero bueno, ¿qué evidencia existe en relación a todos estos temas que he hablado en el ámbito de nuestra especialidad, en cuidado intensivo? Junto a Guillermo Ortiz de Bogotá y junto a Pedro Cardinal Fernández de España, es uruguayo que vive en España, nosotros intentamos hacer una revisión sistemática y a lo mejor algo más que eso, sobre los efectos de la altitud, sobre el nivel dermal en el pronóstico del paciente en ventilación mecánica, pero la verdad es que en este tema específico, por lo menos hasta hace unos 3, 4 años que intentamos hacer esto, en realidad no había ningún estudio y por eso no es que logramos hacer ninguna publicación, es decir, en este tema prácticamente no existe estudios para hacer
este tipo de publicación. En el año 2019 nosotros, porque este ha sido un tema para la gente de la altura, de que si debe existir una fórmula para corregir el valor de la relación PAFI en los pacientes que están en ciudades de altura. En el icónico trabajo, el ARSNet de New England Journal of Medicine, en la letra chiquita, en uno de los cuadros, dicen ellos que emplean o sugerían emplear una fórmula para el valor de la PAFI cuando la gente vive sobre 1000 metros. Tómese en cuenta que sobre 1000 metros en realidad es como vivir o como el nivel del mar. La fórmula no es más que donde se utiliza la presión barométrica, la PAFI que se ha salido, multiplicado por la presión barométrica a esa ciudad y dividida para 760, que es una atmósfera de presión. Entonces, nuestro estudio quería ver la mortalidad hospitalaria y si es que el ajuste de la PAFI tenía algo que ver con el paciente ventilado mecánicamente. Este fue un estudio de corte prospectiva observacional que se hizo en varias ciudades del país, de Sudamérica. Lo publicamos en la revista Archivos de Bronconeumología. En total hubo 249 pacientes a los que se incluyó, ¿no es cierto?, donde se hizo el ajuste de la PAFI y se vio si el ajuste de la PAFI pues tenía alguna relación en decir si esto servía para definir la mortalidad y si la PAFI ajustada tenía alguna relación en definir la mortalidad de estos pacientes. Finalmente encontramos que las únicas variables independientes asociadas a la mortalidad en estos pacientes sobre el nivel del mar con un rango intercuartil entre 2.250 y 2.800, ¿no es cierto? Había muy pocos pacientes con altitudes sobre 4.000 metros, apenas unos pocos pacientes del PUNO fueron el nivel de la PIB, fue la edad, fue la presión arterial sistólica y fue el contagio plaquetario. Es decir, en este primer paciente vimos que el ajuste de la PAFI, pues en verdad no tenía ninguna relación al tema de la mortalidad y deberíamos con esto concluir hipotéticamente que la PAFI no es realmente una variable, aunque es muy fisiológica, que determine que el paciente va a morirse más o morirse menos, lo cual podría aplicarse acá en la altitud geográfica. Y no vimos, que esta era una de la primera intención, que el paciente de la altitud geográfica se muere más que el paciente del nivel del mar cuando está ventilado mecánicamente por diferentes patologías. Muchas de los diagnósticos de estos pacientes eran SDRA. Evidentemente el paciente tiene sus debilidades porque es un estudio de corte observacional, pero por lo menos esto de que siempre se ha dicho que hay que ajustar la PAFI, este primer trabajo, y parece que es el único trabajo que ha investigado esto, nos dice que no necesariamente hay que ajustar la PAFI, porque ajustándole a lo mejor la mortalidad es diferente. Y luego, en la época COVID, este es una foto de un cuadro del doctor Guillermo Buguedo de la Universidad Católica de Chile. Guillermo Buguedo, a quienes lo conocen, cuya dedicación es la ventilación mecánica, la falla respiratoria, es además pintor, y esta es una de las series de cuadros que él hizo en la época COVID, aquí pues intentando pronar a un paciente COVID. Entonces, nosotros el año pasado publicamos en Journal of Intensive Care Med un trabajo sobre los efectos de la altitud geográfica en la sobrevida del paciente COVID-19 ventilado mecánicamente. Esto sí se lo hizo en el Ecuador y la intención era ver la mortalidad. Aquí podemos ver que incluimos una cantidad considerable de pacientes, 670. La mayoría fueron de altitud geográfica, 444. Y aquí en la parte inferior está la media de FiO2 cuando los pacientes ingresaron los primeros datos.
¿Qué es lo que obtuvimos después de hacer los ajustes para confusores? Se utilizó aquí la técnica estadística del Propensity Score y vimos que la sobrevida de los pacientes sobre el nivel del mar versus los pacientes de la altitud geográfica versus el nivel del mar tenía una significancia estadística, tanto si es que estaban al alta de la UCI, como si es que era al alta hospitalaria, porque pueden ver un HR de 1.74 y un HR de 1.35, alta UCI, alta hospitalaria, como ustedes pueden mirar. No tuvo ningún efecto en la duración de la ventilación mecánica, ni en la estancia, tanto en la UCI como en el hospital. Aquí podemos ver los Kaplan-Meier que refleja esto. Entonces nuestra conclusión fue que en este trabajo, con la debilidad de ser un estudio de una base de datos retrospectiva, de que efectivamente la altitud geográfica provocaba una mejor sobrevida en pacientes donde, como todos nosotros conocemos, estaban sometidos a hipoxias realmente importantes, realmente serias. Las hipoxias que llegamos a ver en este tipo de pacientes eran tremendas, difíciles, y esto un poco con un estudio que no tiene un poder mayor, pues aplicaría la hipótesis de que son pacientes acostumbrados a un ambiente de una hipoxia crónica y que en este escenario hipóxico tan severo tiene su efecto protector y podría ser beneficioso, como no sé si beneficioso, sería un factor protector para sobrevivir, y esto demostramos en esta serie con los pacientes COVID. Además, el paciente con altitud geográfica el paciente que vive en la altura tiene menos receptores de enzima convertidor en la nariz, que era una de las propuestas, que es la puerta de entrada del virus del COVID, y desde antes ya se sabía que este tipo de receptores en la nariz de la gente que ha nacido en altitudes geográficas menor y podría también ser factor. Es decir, este es un tema, como digo, totalmente inexplorado, que necesita pues hacerse grupos fuertes de investigación, tanto a nivel de ventilación mecánica y tanto a nivel de paciente neurocrítico, para lograr determinar cuál es la realidad de estos pacientes y si ciertas cosas se deberían ajustar. Pues se me ocurre si el posición PRO no tiene las mismas indicaciones. Estamos ahorita analizando los datos de la base que obtuvimos, a ver cuál fue el comportamiento de los pronos COVID comparado a los de altitud geográfica versus el nivel del mar, y si tenía el mismo efecto. Insisto, hay muy poco de la situación, hay mucho por investigar, pero es un tema que creo que tiene que ser considerado. Muy bien, fabuloso. Manuel, fabuloso. Fantástica conferencia, muchísimas gracias. Nos deja pues mucho terreno para opinar, para preguntar, muchas dudas, en fin, creo que deja un terreno abonado. Espero que los profesores y los residentes se animen pues a hacer preguntas a todos los invitados que están conectados. Arranquemos por ahora por Gina, que es una de nuestras fellows de cuidado intensivo. Ella nació precisamente en Bogotá, entonces me imagino que tiene bastante afinidad sobre el tema. Gina, adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy buena. Tenía una pregunta, es si se hizo realmente diferenciación o si en algún momento pensaron en hacerla entre los pacientes que nacieron en altura versus los que se han adaptado, porque pues hay diferencias genéticas y se ha visto diferencias en la respuesta al ejercicio entre esos dos grupos de pacientes. Entonces no sé si eso podría también ser algún factor confusor o definitivamente ustedes no han visto diferencia de eso ya en la ventilación mecánica en estos pacientes.
Gracias, Gina, por la pregunta. No, lamentablemente ese no fue uno de los criterios de inclusión. Lo que sí tratamos de, como un criterio de exclusión, pusimos a todos aquellos pacientes que ingresaron al hospital y que habían estado en las ciudades de altura menos de 40 días. Pero identificar cuáles eran nativos y cuáles eran residentes, no. Podría ser un factor confusor, aunque debo decir que hay varias publicaciones realizadas en el Perú que los pacientes no nativos, residentes, después de un número de años, tienen el mismo comportamiento que los nativos. Eso existen varias publicaciones hechas por grupos fuertes. Mira que el Premio Nobel de Medicina de hace 2 o 3 años lo ganó un investigador de Johns Hopkins que analizó la parte biomolecular de estos temas de altura y oxigenación. Entonces, eso te podría contestar, pero en el caso de nuestro estudio no vimos eso y como dices, a lo mejor podría ser un sesgo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo reviso aquí al público. Bueno, mientras la gente se anima, yo te quería preguntar una cosa, Manuel, con respecto al reflejo hipóxico, perdón, el efecto vasoconstrictor durante la hipoxia. El compromiso, por ejemplo, del ventrículo derecho en el caso de una descompensación y un requerimiento de ventilación mecánica para un paciente con un SRA, ¿han observado ustedes que tiene un comportamiento diferente? Sí, estamos analizando eso, pero como te decía, el comportamiento de la vasoconstricción hipóxica propia que se presenta en estos casos no es igual en los pacientes de altitud geográfica y con un grupo de gentes del Alto en Bolivia, que hay una persona que se dedica mucho a esto. El comportamiento del ventrículo derecho es diferente y esperamos pronto tener datos de esto con la ecografía. Sí se comporta diferente. Y desde hace algún tiempo en los pacientes sépticos, acá en ciudades de altura, sí, el ventrículo derecho no se comporta igual, tiene un comportamiento diferente. Hay datos, como digo, que tienen que investigarse mejor, pero parecería que no, parecería que no. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver si hay aquí algo en el chat. A mí me parece, Horacio, que este es un tema muy importante, sino que se necesita tal vez que nuestros gobiernos pongan fondos, porque para este tipo de estudios fisiológicos se necesita mucho dinero y eso es lo que hace falta para poder investigar, digamos, el comportamiento en el campo, sobre todo en los sanos. Lo primero debería ser determinar cuáles son los datos fisiológicos normales que tiene la gente de altitud geográfica en los Andes antes de pasarnos a las enfermedades. Y como te digo, lamentablemente de eso no tenemos mucho. Se necesita una campaña con muchos fondos para poder investigar eso. Por ejemplo, las enfermedades cerebrales isquémicas, cerebral, es totalmente diferente. Cuando hicimos nosotros el estudio este de la PAFI y estuve en el Cerro de Pasco y estuve en el Puno, los datos que ellos tienen que no han publicado y los temas de salud pública, como ustedes saben, la atención en nuestras ciudades no es precisamente la óptima, ni bajo los lineamientos que nos pueden indicar las guías de cómo manejar el stroke, pero es llamativo ver cómo se comportan estos pacientes con teóricamente muy malos pronósticos que tienen una evolución muy diferente cuando se trata de trastornos cerebrales. Creo yo que mucho tiene que ver porque normalmente el cerebro ahí, en cuanto a la circulación, se comporta de manera diferente. Pero es un terreno desconocido que habrá que explorar.